Señoras y señores, me siento privilegiado con la gentil concurrencia del señor general don Carlos Alulema. Es el director nacional antinarcóticos. Yo creo que inscribiendo allí la denominación para facilidad de asimilación de parte del público estamos bien. La Dirección Nacional Antinarcóticos, comisiones específicas que ustedes imaginan, es amplísimo el espectro de obligaciones que con el pasar del tiempo ha tenido que ser muy creativa esta entidad. Ir aumentando, ir regulando, creando una fase legislativa muy significativa para poder dar en el clavo, para poder confluir a una tarea congruente, aleccionadora, con gran piso, con gran apoyo, con gran respaldo de la comunidad y especialmente de las instituciones que tienen que ver con esta plaga social que hoy nos afecta tremendamente. La posición geográfica del Ecuador, ¿qué nos ha traído, general Alulema? Para ir al grano, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Por darnos la apertura en estos canales importantes de gran audiencia a nivel nacional. Precisamente ese es un campo muy importante, lo que usted señala, la posición geográfica del Ecuador, tradicionalmente en medio de lo que se conocía como el triángulo de la droga en los años 80, 90, prácticamente nos ha afectado de manera directa en términos de que al estar junto a los principales productores de droga, básicamente cocaína, marihuana ahora en los últimos tiempos, pues tendría que necesariamente afectarse. No podíamos permanecer sin ningún efecto sobre esta gran problemática, ¿no? Yo le me he permitido invitarle, general Alulema, por sus destrezas militares y estratégicas, y especialmente porque usted ha logrado confluir al cargo más importante en esta lucha, en esta guerra contra las drogas, que nos ha involucrado desde hace algún tiempo. Y han hecho bien los señores ministros y autoridades institucionales en llevarle a una responsabilidad de esta naturaleza al general Alulema, dado su ejercicio exitoso de generar una estratagema muy significativa que partiría desde la situación de los niños en las barriadas populares. Lo que decíamos hace contados instantes con el ministro de la Defensa, las áreas que más han aprovechado las bandas de narcotráfico macro, las organizaciones internacionales del crimen organizado en todos los países del planeta, son a los niños. Y eso es lo que nos duele tremendamente. El capital humano de un país en condiciones socioeconómicas deplorables pasa a ser un festín de estas organizaciones, porque desde muy muchachitos, casi el instante en que están construyendo un uso de razón, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, ese instante son localizados por las mafias y entregados al servicio de una organización que está destruyendo las bases sociales y éticas de nuestros países, especialmente en la América tan querida, desde México hasta el sur. Yo creo que las mafias no se han quedado solo ahí. Están usando, de lo que yo tengo entendido y he leído documentos muy significativos en los países del primer mundo, están justamente reclutando gente joven perteneciente a este tipo de hogares.
de gente que en busca de una nueva realidad económica se entremezcla con estas bandas de distribución, de venta, de negociación de estos males. ¿Para qué da la vuelta? Porque hasta en el cine o la televisión comercial nos da pistas de lo que está ocurriendo y se quedan cortas las visiones que tienen los guionistas de la televisión y el cine para hacernos dar cuenta de lo que está ocurriendo en este momento. Pero dentro de nuestros países en América Latina, mi general, en nuestros chicos en áreas más conflictivas, diga usted, la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, la provincia del Oro, no se quedan atrás las provincias de la serranía y peor aún las provincias de la Amazonía. Algo están haciendo con los jóvenes. ¿Cuál sería el inventario que usted podría realizar con la institución policial de lo que ha acontecido con nuestra juventud, con nuestros adolescentes en los últimos 10 años, digamos? Bueno, realmente es un problema bastante complejo que obedece a múltiples aristas de acción del crimen organizado, que aprovecha diversas circunstancias económicas, sociales, culturales a nivel mundial para penetrar cada vez más los estados, las sociedades, y en este caso hasta la familia. En los últimos años nosotros hemos podido apreciar que a nivel nacional en el Ecuador y a nivel mundial obviamente se ha incrementado la producción de droga en general. Las estadísticas que brindan los organismos internacionales así dan cuenta, y nuestro país no ha sido la excepción. Antiguamente nosotros teníamos conciencia, teníamos información de que la droga, las drogas blandas, como podemos decir la marihuana, pasando a las drogas duras, eran consumidas por ciertos sectores, ciertos segmentos de la sociedad, básicamente en el ámbito delincuencial, en altas esferas que yo recuerdo cuando empezamos esta lucha hace 30 años, era exclusivo, porque el costo hacía también que sea un consumo de élite, especialmente lo que es cocaína, heroína, el costo era muy alto. Todo eso ha ido cambiando con los años. Las estrategias de las organizaciones criminales han cambiado el perfil de consumidores. Eso ¿Por qué se ha cambiado? Precisamente esa es una estrategia que hemos analizado que utilizan las organizaciones criminales a nivel mundial, que es buscar el mercado local. Al incrementarse la producción de droga, de cocaína especialmente, en ese caso podemos apreciar que antiguamente la producción de cocaína a partir del cultivo de hoja de coca se daba un cultivo al año. Hoy ya la genética ha mejorado, las organizaciones criminales tienen esas posibilidades con las grandes ganancias que tienen de mejorar la producción de hoja de coca, 3 cosechas al año. Entonces la producción se ha incrementado. Al incrementarse la producción, pues los narcotraficantes no debemos dejar de entender que la lógica del comercio, del tráfico internacional, que es un comercio ilícito de droga, obedece a las mismas reglas que cubren cualquier negocio lícito, cualquier importación, cualquier fabricación de un producto, de un servicio. Sigue por lo general las leyes del mercado, el marketing, la cadena de la producción que da justamente desde lo que es este hecho de hacer producir más de la hoja de coca, lo que se hace en el café, en el banano, cualquier otra, en el camarón, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una plaga, se la cura, y acá es lo mismo, ¿no? En ese sentido ha mejorado la producción. General, ¿y entra el marketing inclusive? Por supuesto. ¿Cómo nos demuestra usted aquello? Justamente esto de los menores, lo que usted iba a decir ahí. Los narcotraficantes se dieron cuenta que produciendo más podrían vender más. Entonces ubican un segmento de consumo. Y el segmento de consumo más fácil, podríamos decir, para las organizaciones son los jóvenes que todavía no tienen. Exactamente, más vulnerable en palabras nuestras. Para ellos es fácil y obviamente eso es una estrategia de marketing que lo han implementado. ¿Cómo podríamos observar esa estrategia en una barriada capitalina, por ejemplo? Básicamente a través de los colegios, ¿no? Los colegios es la fuente el centro de atención de las organizaciones. ¿Cómo se organizan ahí las mafias pequeñas? Parten básicamente de ubicar un consumidor. Un consumidor por lo general... grupal.
O una... Grupos, sí, en los colegios siempre hay estudiantes que históricamente vienen... conocemos, ¿cierto? Los repetidores, los que no acuden a clases, ellos los ubican en los exteriores de los colegios y van generando ese consumo. Eso es la estrategia más fuerte que han empleado, especialmente en nuestros países y a nivel mundial, para incrementar, al haber incrementado la producción, ahora generar un consumo. Nosotros antes hablábamos del consumo, los grandes países consumidores, los Estados Unidos, Europa. Ellos vieron la necesidad de, ante tanta producción de droga, generar un consumo. Ya no solamente el que pide, le hacen pedir ahora. Es decir, a un joven lo enganchan, lo dan de una forma gratis. Esto ya viene de hace unos años atrás, pero eso ha ido creciendo. Le enganchan para que consuma dándole dosis gratis, gratuitas. Una vez que ya se genera la adicción o la dependencia, todavía sin llegar a una adicción fuerte, una dependencia, pues ya tiene que pagar esa droga. ¿Cómo lo paga? Si no tiene dinero, a través de vender. O sea, generan una cadena de distribución en los propios alumnos. Nosotros tuvimos una lucha en el 2015, que básicamente a través de la investigación de homicidios se estableció 2 jóvenes se enfrentaron dentro de un colegio de Otavalo y uno asesinó a otro. Por la lucha, esto en el expendio al interior del plantel educativo. Sí, hace 2 años, en el 2015, en Otavalo. Entonces, esa estrategia de los narcotraficantes ha sido importante, de crear ese consumo, y ya no solo esperar que esa demanda que se hablaba, ¿cierto? Siempre se ha dividido entre oferta y demanda. ¿Cómo crear esa demanda? Ya que ya existía, que muchos lo tenemos clásicamente identificados, por ejemplo, en las diferencias familiares, en la búsqueda de reconocimiento en el grupo, las pandillas, los grupos. Es una demanda que venía en búsqueda del producto. Ahora no, el producto hace que se cree esa demanda. El microtráfico se apodera de los espacios educativos. La ciudadanía de las principales urbes ecuatorianas y gran colombianas, que un poco del Perú también, de Lima y de ciudades del norte del Perú, que tienen un marcado desarrollo de consumo o de consumidores, aluden los mismos problemas. Es decir, el modelo de llevarles al consumo, al vicio, a la adicción, es similar. ¿Por qué? Así. Porque son las mismas organizaciones. Claramente. ¿Cómo actúa el crimen organizado en términos de ligas? La macroliga, no sé, algo que les pueda servir a los ciudadanos que nos están escuchando para entender que su hijo está en un escenario de peligro y hay que redoblar. ¿Qué tipo de instrucciones podemos ofrecer a esas familias, a esos jefes de hogar, a las madres especialmente, que son más cariñosas y que en base a los sentimientos pueden cuajar recambios importantes en la parte ética y de formación de nuestras jovencitas y nuestros jóvenes? Sí, ¿Cuáles son los lugares general más complicados, por ejemplo, en Quito, que ustedes ya tengan inventariado, los escenarios más conflictivos donde nuestros jóvenes cruzan, digamos, por los sectores más peligrosos? Bueno, hablando de peligro o riesgo, hay que diferenciar. Riesgo, obviamente. Más bien, sí. En ese sentido, nosotros tenemos prácticamente definido que no existe lugar donde no exista penetración del microtráfico, hablando como sectores, ¿no? Lo que le hablábamos hace poco tiempo, cuando yo empecé este tema, hace 20, 25 años, eran nombrados sectores, colegios que tenían familias acaudaladas. Hoy acabamos hace la semana anterior de desarticular una organización que distribuía drogas en todo el sur de la ciudad de Quito. Y hace 2 meses igualmente otros 25 detenidos, ahora 17 detenidos, con toda la cadena de microtráfico dentro del país. Es decir, traen las drogas de Colombia, desde el Perú, la introducen de diferentes formas, en transportes, en correos, en vehículos encaletados, acopian acá en diferentes domicilios y luego dan a los distribuidores, finalmente llega a los expendedores en colegios, en nightclubs, en lugares de diversión, en donde hemos detectado que se da la distribución. Y en ese sentido es importante señalar que existe un plan nacional de prevención integral y control
del fenómeno socioeconómico de las drogas, que fue elaborada por la Secretaría Técnica de Drogas, que el señor presidente Moreno acaba de sustituirla o dividirla, las funciones hacia el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, con las funciones de prevención. Es importante recalcar a su pregunta respecto de qué hacer los padres. Nosotros con policía tenemos una experiencia, teníamos anteriormente también una de nuestras funciones del área de prevención, la capacitación en los colegios, pero esta función fue delegada a partir de 2015 a la Secretaría Técnica Antidrogas, quienes han levantado un estudio, desarrollado este plan, y obviamente esa entidad es la que por ley y por función le corresponde el tema de prevención. No obstante, nosotros tenemos conocimiento obviamente de cuáles son los principales efectos o aspectos que inciden en que los jóvenes se introduzcan en este fenómeno. ¿Cuáles son? Básicamente es eso, la familia, ¿no? Un joven busca reconocimiento, un niño busca atención en el grupo, antiguamente eran las pandillas, ahora son el grupo social, el grupo cercano. Esto va asociado con el acoso escolar también, va asociado con diferentes aspectos sociales que se dan dentro del ámbito educativo. Y eso es importante señalar, que aquí este plan identifica esas cosas. Tanto el consumo como la ayuda para la distribución y venta, ¿les da, de alguna manera, les otorga una especie de estatus a los chicos? Exactamente. Alrededor del grupo siempre se busca un estatus, un nivel, una forma de poder, el que se queda fuera de ese estatus, ¿en qué se convierte? Es un relegado, es sujeto de bullying, de acoso escolar, de alguna forma, es una forma de presión que se ejerce para esta u otras actividades, como se ve también en el ámbito del acoso. Y a esos solitarios muchachos, ¿cómo hay que ayudarles? O niñas, ¿cómo les debemos ayudar? Se identifica precisamente en la familia, en el ámbito escolar también, en el ámbito educativo. Ahí, como hemos visto ya los últimos estudios, los últimos acercamientos que se ha hecho a propósito del acoso escolar, se ve que muchos establecimientos privilegian muchas veces el no tener problema, el no afectar el denominado para ellos el prestigio del plantel, y primero no aceptan el problema. Y si no aceptan el problema, mal pueden enfrentarlo. Entonces ese es un punto de partida en que nos debemos hacer esa lucha ahí. Exactamente. Empezar a el epicentro, cuando no es aceptado, digamos, por la víctima, se convierte en un serio problema para las familias. Absolutamente. Y hay que identificar esa no aceptación. ¿Hasta qué límite ellos sostienen que no son parte de, digamos, de una situación o de un escenario como el que estamos aludiendo? ¿Cuándo se dan ya en un sentido positivo, se dan cuenta de que en realidad sus padres, sus familiares o sus preocupados maestros en escuela, en el colegio y hasta en la universidad, los psicólogos que se llaman, que la mayor parte de ellos se pasan solamente lucubrando, pero no cumplen estrategias más actualizadas, más concretas? Sí. De esto háblenos, porque ese es el objetivo de esta entrevista general a Lulema. Sí, me parece perfecto. Justamente esa identificación de la problemática tiene varias aristas, ¿no? En principal tenemos que ver cómo está compuesto nuestro sistema educativo, nuestra sociedad posmoderna, hacia dónde se orienta al consumo, a la búsqueda de la excelencia, del rendimiento en el trabajo, y previamente el sistema educativo en el rendimiento académico. Quién pasa o no pasa de año, aprueba o no la materia, es lo que importa. Es decir, lo que importa es cubrir una nota, ¿no? para el establecimiento. Ahora vemos hay un ranking de los mejores establecimientos en base a una prueba académica. No se ve cómo llegan los alumnos a cubrir eso, la parte humana, la parte de que hablamos de este tema de la violencia, del acoso, el consumo de drogas, todo ese aspecto que está relacionado con la actividad del alumno en el colegio. Entonces, el establecimiento educativo básicamente se concentra en la parte académica, en que el profesor cumpla con los estándares de horas de clase, de que los alumnos rindan pero todo lo que hay detrás no está siendo analizado, no está siendo cubierto ni por los establecimientos, ni por los padres de familia. Incluso he visto, yo también soy padre de familia, he visto padres de familia que quieren que tengan todo el día actividades los niños.
que si regresan al colegio algo tiene que hacer para que no esté haciendo otra cosa. Entonces, estamos saturando a nuestros jóvenes, no le estamos dejando ser niños, estamos queriendo tener niños adultos extremadamente responsables, extremadamente preocupados de sus obligaciones, y no hay el afecto, no hay el cariño, no hay la cercanía. Finalmente el joven termina buscando ese afecto, ese cariño en el grupo, y que no hay en el hogar y no hay en quienes son su ejemplo, los padres o a su vez los educandos, los educadores, ¿no? En ese sentido se produce una microsociedad donde se busca reemplazar lo que no se obtiene en una, se lo encuentra en otra. Y a través de las drogas es lo más grave que por el momento puede desviar precisamente todo lo que es formación, todo lo que es perspectiva de la vida, de para qué estudio posteriormente un trabajo, y no el hecho de ser feliz, de conseguir realizaciones personales. En general, Alulema, yo estoy solicitando este momento comunicación con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, don Jaime Nebot Sadi, que le conoce a usted y lo distingue, y ya nos va a atender. Él hace algunos días, hace algunas horas, se refirió al tema. Acabo de tomar una comunicación con el alcalde de Quito, pero no hay una persona que pueda atendernos. Ojalá podamos por la otra línea facilitarnos esa posibilidad de que el general Alulema converse con los dos alcaldes de las dos principales ciudades ecuatorianas, si es que es factible. El señor alcalde de Guayaquil es el primero en comparecer generosamente a esta iniciativa de la cadena Democracia, de que nuestros líderes, nuestros referentes, los señores alcaldes, los gerentes de las grandes empresas ciudadanas, la gente que se tiene que batir con todos los elementos y con todos los rasgos, unos virtuosos, otros dañados de las urbes ecuatorianos, puedan ayudarnos en esta campaña. Yo tengo aquí en el estudio, señor alcalde, saludándole con el respeto de siempre, con la distinción que le hacemos y la molestia que le causamos de vez en cuando para temas tan significativos donde usted tiene una voz rectora y una experiencia manifiesta. Hace muy pocos días usted se refería en un último enlace radial, usted se refería a la tabla y tenencia de consumo de drogas que rige en la legislación actual e inculpaba precisamente a este detalle las cosas que están mal manejadas en la institucionalidad ecuatoriana con respecto a nuestros jóvenes, víctimas prácticamente del consumo de estas drogas que pueden atravesar una ciudad, una urbe de la importancia de Guayaquil y tornarla, si nuestras autoridades no dan en el blanco, tornarlas urbes inútiles con juventudes, adolescentes y niños que se integran al gran ejército de consumidores de drogas. Esto ha venido ocurriendo en América Latina, en Europa, en el primer mundo, en el cuarto mundo, en el tercero, en el segundo. No hay límite para esto. El crimen organizado está tan bien conducido hacia los objetivos de dañar a nuestra juventud. Y usted ha tomado precauciones en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le puede usted averiguar, sugerir o preguntar o darnos un reporte de ejemplo a los ciudadanos de Quito desde la ciudad de Guayaquil? Alcalde, buenos días. Buenos días a usted, a quienes están en el panel, a quienes escuchan diariamente Democracia. Mire, usted lo ha mencionado, el problema de la droga en general, no solo de su consumo, sino del tráfico, del microtráfico, de la adicción, de las consecuencias que esto genera, azota al mundo, azota al Ecuador, a sus ciudades, azota a Guayaquil. Este es un primer concepto. El segundo concepto es que yo recorro
la ciudad de Guayaquil por mis funciones actuales y anteriores a diario. Y cuando recorría sus barrios hace 3, 4 años, el comentario sobre la droga o no existía o era marginal. Hoy entiendo que se cortó la línea. Vamos. Yo quiero preguntarle al señor alcalde respecto a otro tema al que se han referido en diferentes situaciones. Qué pena. Fue cuando quisieron canalizar otras llamadas hasta la consola. Bueno, pero ojalá podamos restablecer esa comunicación. Otro tema al que se refieren fue la situación de los extranjeros que incurren en diferentes tipos de delitos en territorio ecuatoriano. Los habitantes proponen que las personas de otros países que delinquen deberían ser general devueltos a sus naciones de origen para que allá cumplan sus sentencias. Ahí parece que logramos restablecer. Sí. ¿Estamos ya? General, mientras recuperamos la comunicación con el señor alcalde Nebot, él dice que tiene una preocupación muy significativa en la ciudad de Guayaquil. ¿Ustedes han podido contemplar como policías encargados de la rectoría de este género de campañas? ¿Han logrado ustedes establecer cuál es el nivel de preocupación que tienen los burgomaestres para efectivamente contraatacar esto que puede acabar con sus urbes desde el lado del capital humano? Sí, bueno, la ley, la Constitución establece ciertas competencias para los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de seguridad. En coordinación, nosotros, la Policía Nacional, precisamente la Constitución así lo determina, el de determinar la intervención para atacar cualquier problema de seguridad, y en este caso el narcotráfico. Obviamente en las urbes más grandes como son la capital del país y Guayaquil, los señores alcaldes se han manifestado según sus capacidades, sus intereses en el problema, y obviamente aquí en Guayaquil hemos visto que al ser una problemática bastante acuciante, ha sido difundida a través de los medios, casos complicados, casos graves relacionados con el microtráfico en el ámbito educativo, y en ese sentido esperamos que la intervención de todos los actores, no solamente los gobiernos autónomos descentralizados, sino de todos los actores sociales, tal como lo establece el plan de prevención, el Plan Nacional de Prevención, puedan articularse de una manera adecuada, de una manera coherente, de una manera participativa, activa, no solamente en una reunión, sino con acciones concretas en cada una de sus áreas, el ámbito de la salud, inclusive el sector privado, con una responsabilidad social empresarial que en otros países está regulada, está determinada. Acá nada más es una forma de contribución, la responsabilidad social empresarial, pero esperamos que esos aspectos ya en el desarrollo de los estados nos lleven a un nivel más elevado de participación ciudadana, no solamente la participación para exigir, sino también para proponer, una participación para actuar en la problemática, como es en este caso, que afecta a todos nuestros habitantes, nuestros jóvenes. Un barrio está compuesto por chicos de altas esferas sociales, socioeconómicamente hablando. Hay otros, en cambio, que están en la profundidad de ausencia de recursos, una profundidad impresionantemente grande. Y hay una sección intermedia de consumidores, seguramente, o de gente que por curiosidad y por otro tipo de exigencias al tenor de los bullying, se dedican también o pretenden convertirse en consumidores. ¿Cuáles son las características de los tres sectores en términos del financiamiento, de cómo buscan el dinero para poder
pagar por las drogas que van a consumir. Esta parte me parece muy importante. Sí, es importante señalar que del total de incautaciones nosotros hemos analizado en los últimos años en el Ecuador, tenemos un promedio de 14, 15 toneladas por año de incautación de drogas. El 80% de esas corresponde a marihuana. Es una droga que es más accesible, más barata, pero que genera una adicción y genera la cantidad de problemas que están asociados al microtráfico, cuál es la disputa territorial a partir del microtráfico, pero también al interior, el tema de la adicción y la migración a las drogas duras. En ese sentido, pues la diferencia casi ya no existe, ¿no? Yeah. Lo que decíamos antes, la droga era más cara, el nivel de consumo estaba en esos sectores, ahora no se ha masificado por la sobreproducción mundial que existe de droga. Esto está aceptado, esto está analizado por los organismos internacionales de control de tráfico mundial, de que existe una sobreproducción mundial, y no solo de drogas orgánicas como las que conocemos nosotros. El año pasado la preocupación de los Estados Unidos es que hubo 16,000 muertes por sobredosis. La mitad de esas, es decir, 8,000, es por drogas sintéticas. Entonces, en ese sentido vemos que no solamente aumenta el problema de la droga, las drogas que se producen en nuestros países, sino que esos mismos países, a más de que existe sobreproducción de la droga orgánica, están produciendo droga sintética, que en este caso afecta gravemente a la salud. ¿Y cuál es la edad de promedio donde se produce el primer consumo de cualquier joven, de cualquier género, quiero decir? Sí, bueno, ustedes deben tener estudios. Sí, hay el estudio que precisamente se había realizado en 2016, previo a la elaboración del plan, establece que aproximadamente entre los 14 años, 12 o 14 años ya se produce el primer contacto. Desde los 12, es decir, lo que hablamos de la educación, antiguamente la educación básica, al pasar a la media, ahí es donde ya empieza la edad en donde se introduce en el consumo de drogas. De allí para adelante, ¿hay chicos que retornan a la normalidad o la mayor parte, en qué porcentaje hacen de esto un vicio, no? No existe aún, en el estudio realizado no se determina cuál el porcentaje de rehabilitación para dejar las drogas. Es un dato interesante que habrá que, pero eso precisamente a partir de las acciones que establece este plan, la acción de un sinnúmero de instituciones, ministerios que están constando como actores para realizar la prevención, se podría determinar una línea base y posterior hacia las mediciones cuán efectivas son las acciones que el Estado en su conjunto y la sociedad estaría realizando para reducir ese nivel de consumo. Pero nosotros, en un análisis simple que hacemos en la Dirección de Drogas Antinarcóticos, al establecer que, por ejemplo, en lo que va del año, el nivel de incautaciones llega a más de 6 toneladas para el consumo interno, eso significa más de 24 millones, cerca de 25 millones de dosis. Si consideramos que lo que se incauta es el 25%, una cuarta parte de lo que circula, estaríamos diciendo que entraron 100 millones de dosis en lo que va del año al Ecuador. 100 millones de dosis. Exactamente. Ese es algo que nos preocupa. ¿El reparto regionalmente o ciudadanamente hablando? Va porcentual en cuanto a la cantidad de población, ¿no? Donde más está es Quito, Guayaquil, obviamente. Ahí está cerca del 50%. Entre Quito y Guayaquil, ¿dónde hay más consumidores? Así es, hay mayor cantidad de población, obviamente. El señor alcalde está de nuevo con nosotros, claro. Generosamente. ¿Aló? Sí, señor alcalde. Estamos con Carlos Alulema. Mil perdones, señor alcalde. ¿Cuál fue su manifestación de últimos días respecto al tema de las drogas y los consumidores en colegios ecuatorianos, la mayor problemática de seguridad en estos instantes en el país? Bueno, yo le decía a usted y a su distinguida radioaudiencia que el problema de la droga es un problema mundial. Sin duda, como usted lo indicó, azota a las ciudades del mundo, azota a Quito, azota a Guayaquil, entre ellas. Le decía en segundo lugar que por mis funciones actuales y anteriores, yo recorro esta ciudad, la ciudad de Guayaquil, hace más de 30 años. Hasta hace 3 o 4 años, cuando yo visito los barrios, la conversación sobre temas de droga era inexistente o marginal. Hoy, desgraciadamente,
es uno de los temas más recurrentes que más desesperación causa en las familias, especialmente pobres, de clase media. Muchas tienen a sus hijos envueltos ya en este gravísimo problema que tiene consecuencias que empiezan por el consumo, pasan por la adicción, el vicio y lo que esto significa luego, porque la persona, precisamente por estas circunstancias, hay veces toma dinero de su familia, hace préstamos con gente de la usura, luego no pueden pagar, esto deriva, hay veces por excepción, en sicariato, etcétera. Es un asunto sumamente grave que tiene desesperada a la población, especialmente el consumo de la H, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, yo no voy a hacer aquí un análisis de tipo jurídico detallado porque no es el momento, ni hay el tiempo, ni es el espacio para hacerlo. Hay malas interpretaciones sobre estas leyes de último cuño de hace pocos años. Hay algunas malas interpretaciones que no son justas, hay otras que son muy justas sobre asuntos condenables que contienen, pero hay un hecho muy claro, Gonzalo. Sí. Desde que estas leyes se pusieron en vigencia, malas, buenas, mejorables o no mejorables, desde su vigencia, el problema detonó. Hay una avalancha muy grave que está afectando a nuestros conciudadanos. Y por eso es que yo soy de los que plantea una reformulación del tema, pero que empiece con la derogatoria de estas leyes. La gente en su desesperación pide con razón rehabilitación, centros de cuidado, etcétera. Pero eso es, y hay que entenderlo, para mitigar el mal causado. Pero hay algo más grave que el mal causado, es que se siga causando mal. O sea, hay que eliminar lo que detonó el incremento del mal y replantear y retratar el tema y luego manejarlo de una manera muy distinta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Usted lo ha indicado. En los colegios, el microtráfico que antes era fácilmente detectable, que lo hacían adultos, que costaba dinero a los que hacían esta operación, que podía determinarse a los adultos y era punible, hoy día se confunde con el consumo, se confunde con los jóvenes. Se ha creado a través de esta nueva estructura legal un caos verdadero que yo no me detengo en el análisis de la norma, sino en las consecuencias de la norma, en los efectos de la norma. Son innumerables. Antes de estas leyes era una cosa, hoy después de estas leyes es otra, multiplicada para mal. Y eso tiene que acabar, hay que derogar eso, hay que replantear el problema, hay que volver a empezar, a la par que hay que tratar de paliar o curar el mal causado. Esa es mi opinión. La simultaneidad en las labores no tan distintas de los organismos que están contraatacando este mal, también no se envuelven en circunstancias que producen colisiones de mando, inclusive de liderazgo en el contraataque que hay que hacer a estas manifestaciones por tanta organicidad que dio el anterior partido de gobierno en las barriadas con intereses fundamentalmente de carácter proselitista o político, en las entidades, en los colegios, en las entidades educativas, para generar más puestos de empleo, una multiplicación geométrica, diríamos, de entidades que se ocupan del tema y ninguna hace una buena labor, precisamente por una repetitiva arbitraje de este tema. No sé cómo explicarme. ¿A usted no le ha ocurrido, ha detectado algo en simultáneo en la ciudad de Guayaquil? Mire, parte de lo que usted dice tiene razón, Gonzalo, pero vuelvo al pragmatismo, ¿no es cierto? Yeah. Antes de todas estas disposiciones, de todas estas normas, de todas estas leyes, de todos estos procedimientos, esto no ocurría. Y si se ha disparado con esas leyes, hay que eliminar esas leyes y buscar una nueva normativa y una nueva forma de trabajo que corte
desincentive y disminuya esto en vez de hacer todo lo contrario, que es lo que está pasando. Déjeme ponerle un ejemplo similar. Si usted no corta los procedimientos nuevos, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de poca vigencia en el ámbito nacional, por los cuales los que matan, los que violan, los que secuestran, los que roban, por hablar de estos 4 delitos que también tienen prisionera a la sociedad asustada, a la sociedad preocupada, a la sociedad. Si usted no corta estos procedimientos que permiten, por ley, que los que cometen todos esos delitos salgan de la cárcel con una pasmosa velocidad, inutilizando y desmereciendo el trabajo de la policía, porque la policía cumple con su deber cuando entrega al delincuente a la justicia. Pero si ese delincuente en pocas semanas está delinquiendo de nuevo, es una especie de burla a la comunidad. Así es. Y de desmerecer y despreciar y de burlarse del trabajo de la Policía Nacional. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿En algún juez o en algún fiscal que actúa al margen de la ley? Que los hay, así como hay también fiscales y jueces serios. No solamente ahí, está en la ley, porque antes no se permitía que un fiscal no condene por falta de logística. Esas explicaciones como que no hago esto porque no tengo el dinero para tener abogados que me ayuden a investigar, etcétera. No habían estos procedimientos sumarísimos en que una persona se declara culpable, le ponen una pena irrisoria, luego le aplican rebaja y luego está en la calle en 5 minutos. Entonces, el problema grave es cuando está en la ley. La ley no debe fomentar actos dolosos, actos inconvenientes que lesionen a la comunidad. Por lo menos la ley debe buscar lo contrario y reducir el problema a su violación y a su aplicación perversa, que debería ser por excepción, que debe ser a su vez condenada. Pero usted no puede hacer de la ley un instrumento de malestar, pues sino de bienestar. No puede hacer de la ley un instrumento prodelincuencial, sino todo lo contrario. La venta de todas las drogas es constante a pesar de los operativos. No puede andar uno tranquilo en la calle porque te ofrecen drogas, decía una madre de familia precisamente en la ciudad que usted exitosamente está conduciendo desde hace muchos años, señor alcalde. ¿Tiene usted una idea más o menos aproximada, realidad de lo que necesita la policía, no solamente en insumos, no solamente, sino en políticas y en los apoyos que usted le acaba de formular al entorno de jueces, a la justicia ecuatoriana y a los que tienen que sancionar este tipo de delitos? ¿Estos están dirigidos más que por los organismos estatales, por las ligas o el crimen organizado, cree usted, en América Latina? Mire, no es un asunto de mi competencia el tema droga. Y por lo tanto, el ángulo de observador ciudadano. A eso sí voy. A mí no me gusta opinar en detalle de lo que yo no conozco en detalle, y este es un tema que no conozco en detalle. Lo que sí puedo decirle con seriedad es que a raíz de todos estos cambios de tipo legal, de todos estos menjures a los que usted se ha referido, esto se detonó en el país. Esto se detonó en el país. Entonces, el agravante, el detonante, está claro dónde está y tiene que eliminarse. Y luego hay que entrar en la parte de especialización, de medidas, de control, de rehabilitación. Este no es un tema fácil. No es un tema nuevo, no es que hace 5 o 10 años no había el problema en Ecuador, pero que ha cambiado el problema para mal, que se ha acrecentado, que se ha constituido en una lacra preocupante y creciente. De eso no hay la menor duda. Y el detonante es, hay 2 épocas, antes de estas disposiciones nuevas y después de estas disposiciones nuevas.
Entonces, mi visión es la visión de un ciudadano común en esto, de una autoridad que conoce lo que pasa en el país, especialmente en su ciudad, aunque algunas cosas no son de su competencia ni de su especialización, y por lo tanto no me gusta tocar en detalle temas de los que no conozco a fondo. O sea, yo no soy de ese tipo de personas que habla de todo, que sabe de todo, que opina de todo, porque ese es uno de los grandes males que sufre este país, ¿no? Que todo el mundo hace todo y mucha gente no hace nada. Pero aquí hay una consecuencia, hay un hecho clarísimo y hay un elemento que determina desde cuándo está pasando este incremento de esta situación que lacera a miles y miles y miles de familias y cada día más en la sociedad ecuatoriana, y especialmente en la gente de clase media, en la gente pobre, sin excluir a la gente pudiente tampoco. Entonces, esa es la visión a la que yo me he referido algunas veces. Con esta clase de jueces y juzgadores, la policía tiene más bien adversarios en ese estamento, antes que ayuda, antes que una contribución que premie, digamos, sus esfuerzos, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina tenemos un juez que está listo sin librar una batalla de constatación, señor alcalde, simplemente expedir una libertad, una boleta de libertad a cambio de dinero. Esa corrupción del sistema judicial ecuatoriano ha atrapado, digamos, a esta lucha contra la drogadicción, señor alcalde. La última pregunta, mil perdones. Bueno, déjeme serle claro. Usted sabe que el sistema procesal penal ecuatoriano cambió, de manera que hoy día tanto más importante que el juez es el fiscal. El fiscal. Que es el que lleva el proceso y, bueno, el juez después sentencia, ¿no es cierto? Y yo quiero ser claro. Así como hay en todas las actividades del mundo corrupción, también la hay en la justicia, pero no todos los jueces son corruptos, ni todos los fiscales son corruptos. Sí hay. Pero aquí en el Ecuador el problema es más grave, porque el problema, yo se lo dije hace unos minutos, no está en la corrupción, que debe ser excepcional y sancionada, está en la ley, pues. Es que mucha gente sale a delinquir nuevamente, y mire, es fácil analizar, coja usted cualquier caso y analice cuántas veces ha estado detenido el delincuente, 5, 10, 15, 20, 25 veces. Entonces, está en la ley gran parte del problema. Y si no se deroga eso, ¿de qué estamos hablando? Correcto, señor alcalde. Un abrazo de amistad. Muchísimas gracias. Jaime Nebot, mire usted, general, está en lo cierto, ¿no? Sí, de alguna forma la ley regula las relaciones sociales de una sociedad. Pero él se Estado. queja mucho de la ley, dice que la ley está o mal hecha, mal reformulada. Son algunas de las intencionalidades que hemos tenido que asimilar los ciudadanos sin conocer inclusive el espíritu de los cambios. Sí, de alguna forma la razón está en el hecho de que a partir de los cambios en la tabla de consumo, por ejemplo, que se dan en 2015, exacto, respecto a 2014, 2015 y los años siguientes, el ingreso de drogas, que es lo que nosotros podemos mencionar, para el consumo interno aumentó un 60%. Y obviamente los detenidos, los casos, nosotros en el último año tuvimos 4.500 detenidos y en este año vamos ya a 4.900, cerca de los 5.000 detenidos, y hay menos droga incautada, lo que dice que sí estamos realizando como Policía Nacional un impacto real en el tema del tráfico de drogas. Y en ese sentido seguimos incrementando nuestras capacidades, nuestra experiencia. Nosotros llevamos ya 30 años en la lucha con el tráfico, con el apoyo de los gobiernos amigos que nos han capacitado, nos han dado experiencia. Tal es el caso que ya tenemos una capacidad instalada, unas competencias debidamente desarrolladas que hoy día de hoy, por ejemplo, inauguramos otro curso internacional para otros países. Nosotros ya ahora damos capacitación y vienen alumnos de México, de Argentina, de Costa Rica, de España, incluso van a tener alumnos acá en la Policía del Ecuador en el tema antinarcótico. Es decir, tenemos una capacidad desarrollada lo suficientemente capaz justamente de enfrentar el fenómeno desde el punto de vista policial. Ahora vienen estos otros aspectos como la ley. Ahora habrá que debatir más respecto de la escala en donde los microtraficantes simplemente reducen las cantidades, dividen las cantidades y pasan como consumidor. Y luego nuevamente están en las calles. Son los mismos, los conocemos, los detenemos, como dice
el señor alcalde, vuelven a ser detenidos. Acabamos de desarticular una organización ya con 17 miembros que distribuyen en casi todos los barrios del sur de Quito, y algunos de ellos tienen antecedentes por tráfico de drogas. Al respecto estamos dando las respuestas. Nosotros como policía tenemos más de 2.000 agentes en todo el territorio nacional, muchos de ellos especializados ya por muchos años en este tema, y la respuesta nuestra está ahí. Incrementamos nuestras incautaciones, el número de detenidos, pero vemos que no es suficiente, y ahí justamente viene la intervención de otros actores sociales, no solamente del Estado, ¿no? Actores sociales, porque es un problema complejo, no es un problema de seguridad únicamente. El señor alcalde de Quito también va a intervenir más tarde, pero ya no lo tendremos y nuestro tiempo también se va agotando. Pero tengo un relevo para esa tarea. Se llama secretario de Salud del municipio de Quito, que tiene algún conocimiento sobre esta temática de las drogas. Es el doctor José Ruales. Él tiene datos, tiene información suficiente. El alcalde le ha llamado este momento y está dispuesto a atendernos. ¿Cómo está la situación de el consumo? ¿Ha aumentado en la ciudad de Quito? ¿Cuál es el operativo barrial de seguimiento, por lo menos, al consumo que ustedes tienen, o dejan todo en manos de la policía especializada, cuando tarea fundamental de quienes están dirigiendo una urbe es este tipo de males que está a punto de fracturar, digamos, la convivencia social más o menos racional que debe exhibir una urbe como la de Quito? Tenga la bondad, doctor Ruales, ¿qué informe sucinto podría darnos cuando me encuentro con el señor director nacional de lucha contra el consumo de drogas? Tenga la bondad, nos está escuchando, le está escuchando a usted el señor general Carlos Alulema. Muy buenos días. Sí, en efecto, es necesario considerar el problema del consumo de drogas también desde el punto de vista de la salud pública. El consumo de drogas es un problema que está muy ligado a la reacción que tiene en las personas, especialmente en la adicción que provoca no solamente las drogas tradicionales como la cocaína, la marihuana, sino últimamente la alta producción de drogas sintéticas que está llegando al mercado. Así dice el general Alulema. ¿La adicción ha crecido en Quito? ¿En qué ámbitos la adicción? ¿Ha crecido en Quito en qué ámbitos? Bueno, nosotros trabajamos especialmente en la prevención, estamos trabajando especialmente a nivel de las unidades educativas y en las municipales a través de educación, a través de consejería, con padres, incluso con jóvenes, y especialmente con un grupo de psicólogos que está tratando de identificar, detectar. Tenemos varias formas de detectar antes de que esto ocurra o en etapas iniciales. Pero eso no ha dado ningún resultado, doctor Ruales. Por lo menos en la ciudad de Quito, esto de dar conferencias en los colegios, de aunar empeños con los padres de familia, no ha dado mayores recambios en la sociedad capitalina. Me parece, doctor Ruales, que hace falta que el municipio de Quito se integre a una lucha de otras connotaciones. No sé, ¿cuál usted ha escogido producto de la experiencia del avance de la drogadicción en Quito? Sí, nosotros estamos trabajando, como le digo, tanto a nivel de la educación. Esto es un tema que hay que seguir trabajando. Por supuesto que no es la solución, como tampoco la solución es solamente la represión. Hay que trabajar en los dos lados, en tratar simultáneo, de reducir, ¿no?, el mercado de la droga. O sea, mientras sea un buen negocio vender droga, producir droga, mientras no podamos eliminar esa parte, lógicamente el consumo va a aumentar. ¿Qué recomendaría, general Alulema? ¿Qué recomendaría a las municipalidades? ¿Cómo podrían ayudarle mucho más efectivamente a la Policía Nacional
y a los organismos que luchan por la campaña antidrogas? Sería importante establecer precisamente un estudio de la población de consumo, y la posibilidad de rehabilitación también, porque tiene las capacidades, la ley le permite, y en ese sentido ayudar de manera integral. La permisividad legal existe entonces. A través de la tabla de consumo, de alguna forma, policialmente hemos encontrado que los microtraficantes se hacen pasar como consumidores porque mantienen pequeñas cantidades, les van dividiendo. Voy a vender 1 kilo, pero la veo en la parte mía me reservo. Exactamente, y van, obviamente, según el comprador, van sacando la droga que necesitan, pero en el momento de la detención tienen mínimas cantidades y pasan como consumidores. Eso creemos que es algo que también ha contribuido con la impunidad. Las autoridades permisivas que generan impunidad en todos los actores, digamos, de una gran cadena que me figuro existe, ¿no es cierto? ¿Tiene mucho que ver con las autoridades de salud del Cantón Quito? En parte, yo creo que menor. Desde el punto de vista policial también que yo me puedo dar cuenta, es importante atacar estas organizaciones. Una vez que da una respuesta efectiva, contundente del Estado, pues disminuye mucho la actividad. No la vamos a eliminar. Sería utópico señalar que podemos eliminar este tipo de actividad tan lucrativa, tan extendida, pero la podemos reducir al mínimo. Y una de esas partes es atacar la estructura criminal. ¿Y cómo atacamos básicamente la estructura criminal? A través de la investigación, de poner a orden de la justicia, pero lo más importante, atacar sus bienes. El criminal, el fin que persigue es económico, no es dañar a los menores. La organización criminal quiere dinero, más dinero. Hay una gran producción y esto genera muchísimo dinero capaz de corromper estados, capaz de corromper justicia, es decir, el Estado en general y la sociedad. Pero lo que buscan ellos no es eso, no es dañar a la gente, ellos buscan dinero. Y en este país, afortunadamente, hemos escuchado que el señor presidente ha acogido ya plantear a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio. Eso es fundamental para la lucha antidrogas. Y en ese sentido, nosotros como Policía Nacional lo venimos pidiendo hace muchos años y a través de otros actores, hoy ya el señor presidente así lo ha planteado y esperamos que la Asamblea pues trate ese proyecto y pueda en la brevedad posible ponerlo en ejecución y tomar ejemplo que hay otros países en donde ese ha sido un aspecto fundamental, por ejemplo en Colombia, para atacar a los grandes carteles que hoy ya no existen. En experiencia de otros países, General Alulema, este ha sido el mecanismo que ha denotado éxitos en la lucha macro, es decir, frente a los grandes carteles. En el municipio de Quito, ¿ustedes qué han encontrado como novedades de expansión del vicio? Bueno, siga. ¿Está conduciendo, doctor? ¿Aló? Sí, doctor, le estamos escuchando. No estoy conduciendo, pues estoy en un vehículo. Sí, en efecto, lo que hemos encontrado es que estamos trabajando también en los barrios. Cuando trabajamos en los barrios y hablamos de salud, en general, la mayor parte de los comités barriales, de los grupos de trabajo, identifican como principal problema el consumo de droga, la venta de droga en su barrio. Y ven como soluciones la organización propia del barrio. A veces las soluciones pueden estar incluso en mejorar las condiciones urbanas, la iluminación de las calles, el eliminar sitios donde hacen de guarida a los narcotraficantes. Es decir, hay una serie de intervenciones desde la ciudad para mejorar las condiciones del barrio, para evitar que hayan condiciones para la venta de droga, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el tener cerramientos en las escuelas, el identificar los lugares donde se expenden, de tal manera que la comunidad también puede intervenir. Por eso yo digo que es muy importante, el lado de la represión, pero hay que trabajar también desde el lado de la comunidad, en la organización, en la defensa de parte de las familias, del propio barrio, en mantener limpios sus lugares, el evitar que haya condiciones para la venta. Y también desde el lado de la salud pública, porque recuerden, una vez que un muchacho prueba la droga, se vuelve adicto y va a buscar cada vez más. Entonces es un negocio redondo donde se venden cosas muy caras que hacen mucho daño, pero que inmediatamente enganchan a la gente. Van a
mantener, digamos, al cliente demandante durante toda la vida, si es que no intervenimos con medidas también para eliminar, para rehabilitarlos de esa adicción. No podemos nosotros a un policía municipal, así denominado tradicionalmente. Ya cambió la ley, ¿eh? Ya no es agente. Esa gente El nuevo Código de Entidades de Seguridad Ciudadana cambió la denominación. Perfecto. Bueno, un agente que se preocupa del tránsito, que tiene la municipalidad capitalina efectivos, pero abundantes en esta materia, a tal punto que se descansan plácidamente conversando entre 5, entre 6 en cada esquina. No hay un monitoreo de esta actividad. Yo digo, esta gente no podría confluir porque son en las esquinas, en los sitios estratégicos para la venta de la droga. Aquí me decía una señora, me decía que no se puede andar tranquilo en la calle porque lo único que le ofrecen es droga. Tú puedes andar tranquilo en la calle que enseguida te ofrecen, te llaman, es lo mismo. Pero aquí decían que los jóvenes esconden las drogas en las esquinas, en los filos de las señales de tránsito, en medio de los letreros, debajo de las piedras y espacios que separan las casas. Me pareció un dato interesante para que usted le desarrolle. ¿Usted está al tanto de esto? Sí, claro, tenemos información. Obviamente las ciudades son muy extensas. Por eso son como una especie de almacencitos. Sí, es precisamente así, para no tener una cantidad grande que, con base en la tabla, puede recibir una mayor sentencia y pueda diferenciarse entre microtraficante y consumidor. ¿Esto no pueden controlar los señores agentes del municipio? Bueno, controlar como función, no, que es función de la Policía Nacional, como Fiscalía, pero puedo informar. De hecho, en cualquier delito flagrante hemos tenido agentes municipales que actúan cuando ven un asalto, un robo, los retienen y lo entregan a la policía. Pueden hacerlo. O sea, legalmente cualquier ciudadano puede detener, puede informar. Tenemos el 1-800 drogas, también disponible 24 horas, 7 días en la semana. Y en ese sentido, si es que existe un mayor compromiso, obviamente como son agentes de autoridad igual del Estado, pueden... Están uniformados, tienen su respectiva moto. El señor alcalde Rodas les ha conseguido sería una gran todo. contribución. ¿No es cierto que sería una gran contribución? Yo los veo en las esquinas, ¿no? Los veo inactivos, sin misiones específicas. Y para eso está el sistema sistema de emergencias del ECU 911, ¿no? Pueden observar, pueden detener y llamar inmediatamente el ECU. Tienen comunicación, exactamente. Es ¿Por qué no le da esta onda al señor alcalde a ver si se pone en contacto con la policía antinarcóticos y ensamblan una estratagema de ataque directo a las formas de distribución de la droga? Me parece que eso en Quito sería de una gran y formidable ayuda, doctor Ruales. Por supuesto, hay ya un avance en ese sentido. Fíjese usted que en el caso del alcohol, por ejemplo, está prohibido consumir alcohol en la vía pública, en las calles, en los parques. Y en este caso los agentes de la Policía Metropolitana pueden, incluso debido a que hay sanciones administrativas para esto, pero no está prohibido, de acuerdo a la ley, consumir drogas en el espacio público. Existe en este momento una propuesta de ordenanza que se está impulsando de tal manera que también los agentes de la Policía Metropolitana puedan actuar en el caso de consumo o, lógicamente, en el caso de venta de drogas en el espacio público, reteniendo, pero no pueden, como dice el señor general, no pueden sancionar, no tienen esa potestad, pero incluso no existe actualmente ni siquiera sanciones administrativas para el consumo de drogas en el espacio público, y esto a nivel de Quito y otras municipalidades es una de los cambios que se está tratando de dar a las ordenanzas.
Yo les molesto para un comentario de cada uno con la siguiente circunstancia de orden familiar y de orden humano. La actora más confiable para un chico o una niña que comienza lamentablemente a recorrer este difícil tránsito de la drogadicción es la madre de familia. Absolutamente. Y de ella tenemos nosotros que valernos. ¿Para qué? El problema social y económico de nuestro país, de haber descuidado módulos de empleo sano para la juventud ecuatoriana. En los dos sexos, los jóvenes de 15, 16, 17, 18 hasta 25, 30 años no tienen trabajo, no consiguen empleo. Y esto ocurre en todas las ciudades prácticamente de América Latina. Estábamos viendo precisamente ayer un documento interesante de cómo está la situación, interesante y trágico. Produce una suerte de frustración. Entendemos la frustración de un joven que no encuentra no encuentra empleo. Esta gente no pasa a ser un capital que puede ser adquirido por las grandes organizaciones o organizaciones del crimen organizado, valga la redundancia, de ciudades del tamaño de Quito, del tamaño de ciudades circundantes. Le pregunto a usted, general. No, definitivamente no necesariamente es una condición. Es una posibilidad. Es como también estigmatizar la pobreza. Qué bueno que me diga delitos, eso, ¿no? sí. Porque es pobre, roba, ¿no? Eso está debidamente probado por la academia, por estudios, por experiencias, de que no necesariamente la pobreza genera delincuentes contra la propiedad, que van a robar. Eso está probado ya extensamente, así que no es una condición y de hecho tenemos consumidores en todos los estratos sociales, en absolutamente todos. La escala de valores funciona entonces. Exactamente. Ahí es donde debemos tener en cuenta. Hay cifras de la realidad ecuatoriana que no se han analizado y este es un foro importantísimo a través de sus medios. Por ejemplo, el último censo nacional establece 300.000 madres solteras del Ecuador. Esa no vamos a estigmatizar, por favor, antes de que no es ese el objetivo. Así claro. es, pero estamos dando información, estamos dando cosas que no se están analizando. Esas chicas, esas jóvenes, por lo general son menores de edad, tienen que buscar un trabajo para sostener al niño, por lo general son rechazadas en la familia. En la gran mayoría son rechazadas en la familia. Posicionando iniciativas que puedan llevar a por lo menos a neutralizar, digamos, esta estadística en avanzada, ¿no? Sí, bueno. De madres muy jovencitas que no han terminado su instrucción para poder enfrentarse a la vida. Así es. Y que en un momento dado se quedan, se convierten en madres, sí, abandonadas incluso por su propia familia, en actitudes vergonzantes de su entorno familiar y de amistades. Y ahí se producen episodios muy lamentables que pueden llegar a esto, ¿no? Se habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y cuando tenemos una familia disfuncional, obviamente la sociedad se afecta, eso es indiscutible. Lo está tratando desde hace mucho tiempo los sociólogos y en ese sentido hacen falta en nuestro país estudios en el ámbito de las ciencias sociales, antropología, etnografía y posteriormente la criminología, que tampoco se ha desarrollado en nuestro país, para establecer qué tipo de sociedad tenemos, qué tipo de sociedad proyectamos y con base en eso establecer mecanismos ya de prevención a largo plazo. El problema es que las medidas de largo plazo no son rentables electoralmente, no son electables porque son a largo plazo y cuestan mucho. Están estudios y los beneficios vienen después de 5 o 10 años donde ya no está la autoridad. Y eso es razonable y eso pasa en muchas partes del mundo. Y en ese sentido es muy importante la continuidad de gobiernos, independientemente de otros factores políticos, pero la continuidad de las políticas públicas, eso es muy importante. Y en ese sentido, nosotros como Policía Nacional no hacemos abstracción de esto, a pesar que nuestra misión, en el caso de la Dirección Antinarcóticos, es
la lucha contra el narcotráfico. El tema de la prevención fue retirada de nuestras competencias. Yo estoy hablando de eso en parte por la realidad, por lo que he vivido como policía, por lo que he vivido como padre de familia, de lo que podemos hacer, de los conocimientos que tenemos. Pero como función nuestra no está casi la prevención. Se la pasó a la Secretaría Técnica Antidrogas y ahora va al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior. Esperamos poder ya en el Ministerio del Interior, ya como ministerio de nuestro rector de la política, poder articular medidas más relacionadas con la prevención. Por ejemplo, acabamos de culminar un curso de preventores de droga que le damos como policía antinarcótico a todos nuestros colegas policías que están en otros servicios, en las unidades de policía comunitaria, cómo acercarse a los colegios, cómo hacer asambleas comunitarias y ahí introducir estos aspectos en la familia. Por ejemplo, yo la primera función que voy a coordinar con los otros servicios es identificar cómo lo hace la metodología de la criminología crítica, que es no tratarse de quién comete el delito, sino quién no lo comete. Eso es el objeto de estudio de la criminología crítica, es decir, un modo inverso. Lo voy a hacer ahora en los colegios, a ver, en colegios, en barrios donde no hay consumo. ¿Por qué no hay? ¿Qué actitudes tiene ese barrio? ¿Cómo es la familia de ahí? Qué buena nota. Entonces, voy a orientar desde ese punto de vista a mi policías para instruirles en ese sentido. ¿Qué factores no permiten que en este sector, en este colegio, en este ámbito, no ha penetrado el consumo de drogas, por ejemplo? Y eso, masificarlo, y eso, estudiarlo y poderlo aplicar en otro sector. Y nos hará el favor de comunicarnos el rato que tenga resultados. Por supuesto. Yo creo que los antinarcóticos y su lucha está en buenas manos. Gracias. Señor General Carlos Enrique Alulema Miranda, jefe comandante de la lucha antidrogas en nuestro país, déjeme decirle a mi manera, Claro. ha cruzado los micrófonos de la cadena Democracia y nos deja una lección de reflexión y de compromiso con esta tarea. A todos los que le hemos escuchado en esta mañana. Buen día a todos. Buen día a todos. Mañana con la verdad. A las 6:50 de la mañana. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Mamá! ¡No encuentro las medias! Papá, mi hermana me está viendo feo. ¿Dónde está mi cuaderno? Salir con mis amigos. ¡Mamá! ¡Mamá! Hagamos que mamá y papá revivan esos momentos inolvidables. Por cada $50 de consumo con tus tarjetas Banco Internacional, participan en el sorteo de 2 paquetes todo incluido a Galápagos para 2 personas. Además recibe doble de millas y 5 cenas de $300. Banco Internacional. Queremos ser más. Vigencia del 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2018. Para términos y condiciones ingresa a www.bancointernacional.com.es. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. Aportando con más beneficiarios, más recursos y más clientes, así es como festejamos el primer año de gobierno. Bienvenidos al noticiero de la CNT. La CNT inició la aplicación del teletrabajo como política laboral, luego de haber cumplido un plan piloto exitoso el año pasado. Estamos a la vanguardia como primera empresa pública con teletrabajo. Un gobierno que es para todos necesita de empresas públicas de calidad. Así es como la CNT celebra el primer año del gobierno de todos. La CNT es una empresa pública que aporta al desarrollo económico, social y productivo del país. Diferentes alianzas estratégicas nos permiten llegar a más ecuatorianos como llegar a cubrir el 89% de los estudiantes del Sistema Público Nacional con tecnología de punta, incentivar el desarrollo de las Islas Galápagos a través de soterramiento, instalación y ordenamiento de redes telefónicas, marcando un hito al desarrollar un modelo incluyente de transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol. Y existen muchas más iniciativas que nos posicionan como una empresa pública líder y competitiva, lista para afrontar muchos más retos. Contribuimos al aprendizaje de los futuros profesionales en telecomunicaciones del país. Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Cuenca visitaron nuestro data center ubicado en el sector Conocoto de la ciudad de Quito. Súper increíble, sinceramente, súper. Nada que decir, su forma de organización, ya de su estructura, la fiabilidad, la responsabilidad, ya
que ofrecen es prácticamente se refleja en cada paso que uno da durante la instalación. Tiene una infraestructura genial, algo que no me imaginé que podía existir en empresas públicas. 24.000 metros cuadrados llenos de tecnología de punta hacen de los Data Centers CNT un centro de conocimiento para los futuros profesionales en TIC. En la CNT estamos con los campeones. Visitamos durante su entrenamiento a las Académicas, equipo de básquet femenino auspiciado por la CNT. Con la llegada de las 2 jugadoras extranjeras, el equipo está completo y listo para conquistar más victorias. Actualmente son las campeonas de la Liga Nacional Femenina de 2017 y a través de su juego colectivo y dinámico, estamos seguros que lograrán repetir esta hazaña. Estamos muy contentas de que CNT haya sido la primera empresa que nos quiera apoyar y obviamente más bien buscamos que nos sigan apoyando y que otras empresas lo hagan. La CNT vive la pasión del deporte junto a todo el país. Gladiadoras, estamos seguros que lograrán repetir ser campeonas. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Gracias por habernos acompañado.